¿Qué es la mentalidad ganadora y cómo construirla? Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Sanitá. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Hola, bienvenidos al episodio número 17 de este podcast financiero. Hoy estaremos conversando sobre la mentalidad ganadora. ¿De qué trata la mentalidad ganadora? ¿Hemos escuchado hablar alguna vez sobre pensar siempre en positivo? ¿En tener una autoestima acorde con el mundo económico y financiero? Los escépticos dirán de repente que estamos locos. Los escépticos podrán decir que esto no es ciencia sino una pseudociencia, pero créanme que de algún modo la mentalidad ganadora, la actitud positiva que tenemos frente a las diferentes circunstancias que se nos van presentando en la vida, tiene mucho que ver con la mentalidad financiera ganadora. De hecho, el acto de fe más grande que hacemos es precisamente colocar y arriesgar todo nuestro capital para que un negocio se pueda llevar a cabo. Entonces, de eso se trata la mentalidad ganadora. Primero, dejar la queja de un lado. Cada vez que nos quejamos, atraemos a nuestra vida sencillamente pobreza. Cada vez que nos quejamos, espantamos las oportunidades de inversión. Cada vez que decimos aquí, llevado, golpeado. En Venezuela les gusta decir mucho aquí como cuando usted era pobre, ¿no? ¿Qué atraemos entonces a nuestras vidas cuando precisamente nuestra mentalidad es una mentalidad perdedora y no el tema de este episodio, que es precisamente una mentalidad que pueda ser resiliente? Una mentalidad que se pueda adaptar a las circunstancias. Miren que ayer estaba viendo en las redes sociales un documental o un corto, precisamente de un documental de la Deutsche Welle, en donde pues hablan que en Alemania el 25% del total de la población ahora son ricos, ¿no? Es decir, que hay más ricos ahora que hace unos años, que tal vez el total de la población era algo así como un 17%, o sea, los nuevos ricos en Alemania crecieron 8%. Y yo comenté en las redes sociales que qué bueno, que eso significaba que la gente se estaba esforzando más, que las personas estaban haciendo lo mejor que podían, que estaban innovando, que estaban agregando y creando valor. Pero si empezamos a ver algunos de los comentarios en las redes sociales, bueno, muchos me dijeron que estaba loco, que aquí hubo una muchacha que me escribió que tenía que haber sido asesor financiero para escribir esto, que la mayoría de esas personas seguramente era porque habían heredado, se habían robado el dinero o porque no se habían esforzado para tener ese gran capital que acumulan, en donde Alemania está mostrando precisamente que su modelo económico es asertivo, porque ¿cuál es la finalidad de los modelos económicos? ¿Cuál es la finalidad del capitalismo si no es generar riqueza? La finalidad del liberalismo y del capitalismo es acumular la mayor cantidad de riqueza que sea posible. Y para acumular esa mayor cantidad de riqueza que sea posible, lógicamente tienen que existir dentro de esa pirámide cada vez más ganadores. La mentalidad ganadora debe estar presente entonces no solo para acumular riqueza, sino para hacer frente también a este tipo de comentarios que muchas veces nos hacen en las redes sociales. Imagínense lo que puede afectar a una persona que no esté preparada psicológicamente, por ejemplo, para que le digan que es enchufado, que se robó todo el dinero, que es precisamente porque estafó a alguien para lograr estar donde está. Y eso precisamente tiene que más ver bien con la mentalidad perdedora y con no entender cómo funciona el circuito del dinero, el ciclo del dinero, cómo se atrae precisamente cada vez más riqueza a nuestras vidas. Entonces, la mentalidad ganadora tiene que ver desde ese primer minuto en que nosotros nos levantamos, proyectamos qué vamos a hacer en la semana, proyectamos cuántos negocios, cuánto dinero, cómo puede ser mi flujo de caja durante un periodo determinado. Entonces, la mentalidad ganadora está precisamente en todas las decisiones económicas y financieras, en lo que cuando nos estamos tomando el primer café de la mañana decimos, con aquello que nos acostamos, porque una mentalidad ganadora precisamente saldrá
al mercado, saldrá a la calle a ganar sin importar la condición económica del país, sin importar el entorno en el que usted se encuentre, sin importar si usted heredó o no heredó, sin importar si usted estafó, sin importar si usted viene de los ricos del gobierno o de la casta. No, la mentalidad ganadora tiene mucho que ver, primeramente, pues creer en ese proyecto económico, creer lógicamente que pues Dios nos ayuda para que esas cosas se puedan concretar, para que esos negocios se puedan dar, para que esas inversiones se puedan multiplicar. Pero la mentalidad ganadora también tiene mucho que ver con creer que lo imposible puede hacerse posible. Y lo he dicho en otras oportunidades. Cuando Elon Musk o cuando Mark Zuckerberg o cuando el propio Steve Jobs o Jeff Bezos empezaron desde el garaje de su casa. ¿Hay cuánta gente ha empezado tal vez con una pequeña venta de pasteles en mi ciudad? Hay una señora que vende unas deliciosas empanadas y tal vez empezó con un local alquilado con 3 mesitas, luego fue creciendo. Hoy en día hizo un edificio hermosísimo, lo cual me alegra. Y eso tiene mucho que ver con hacer las cosas diferentes. Eso tiene mucho que ver con la mentalidad de riqueza, con precisamente atraer cada vez que podamos más a nuestra mente que nosotros podemos cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos. Claro está, hay que formarse, hay que educarse, hay que hacer diplomado, hay que ir a cursos, charlas, conferencias, hay que estudiar. Pero adicionalmente a eso, yo tengo que conocer lo más que pueda mi negocio. Tengo que tener una actitud positiva frente a cada una de las circunstancias que se le van presentando a los emprendedores, a los comerciantes, a los dueños de negocio. Ustedes saben cuántas cosas tiene que superar un empresario para poder llevar a cabo su negocio. No es solamente las competencias, que también es importante. Tiene que ver también con la presión del Estado, con la presión fiscal y tributaria. Tiene que ver también con los estados de ánimo, con lo que le sucede en su entorno familiar, no solamente en el núcleo de su hogar, en el núcleo de su familia, sino aquello que también le pasa a sus colaboradores, a sus trabajadores. Tener una mentalidad ganadora también contagia a los que están alrededor, porque si el jefe tiene mentalidad ganadora y si el jefe transmite a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo que lo van a lograr, hay optimismo, hay perseverancia. Imagínense lo que puede pasar dentro de ese negocio si esa mentalidad ganadora está presente. Pero imaginemos cuando esa mentalidad ganadora desaparece. Imaginemos cuando en vez de una mentalidad ganadora empieza a aparecer el flagelo de la mentalidad perdedora. Entonces empezamos a dejar de lado tal vez aquellas cosas en las cuales creíamos que podíamos llevar nuestro negocio al siguiente nivel, porque empezamos a preocuparnos única y exclusivamente por apagar incendios, ¿no? Por sacar el extintor y empezar a apagar fuegos rápidamente. No, la mentalidad ganadora tiene que ver con un estado de ánimo consecuente. Miren, no existió, yo creo que para las generaciones de nosotros, un momento más difícil que el momento de la pandemia del COVID-19, ¿no? Yo recuerdo haber llegado en el mes de febrero de visitar a mi hermana en Europa y haber, digamos, ya empezado a ver en algunos aeropuertos que en Madrid, recuerdo haber visto, en Holanda, recuerdo haber visto a personas con tapabocas ya por febrero. Ya en Europa, cuando yo empezaba a manejarse la hipótesis de la pandemia y yo no podía creer que esto fuese a llegar a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Tuve el miedo tal vez en algún momento de no poder regresar al país o no poder atravesar la frontera para llegar a Venezuela, pero de algún modo ese momento tan difícil que nos puso a prueba a esta generación, a varias generaciones, pero al planeta entero, nos dio cuenta de aquellas cosas que somos capaces de lograr, ¿no? Aún en el peor de los escenarios económicos. Entonces, en ese momento, la humanidad también tuvo que tener mentalidad ganadora. ¿Qué pasa cuando nos deprimimos? ¿Qué pasa con las enfermedades? Imagínense estar en un procedimiento de ansiedad y depresión constante para la toma de decisiones económicas importantes que tenemos frente a la empresa todos los días. No es para nada fácil. Claro, tampoco es que vamos a estar todo el día
hola, aquí estoy, buenos días, con alegría, porque al final eso es importante, pero hay que entender que obviamente tenemos días buenos, tenemos días malos, hay días en los que queremos insultarle a la mamá a todo el mundo, pero claro está, la mentalidad ganadora ya empieza a formar parte de nuestro ser, de nuestras vidas, ese optimismo para los negocios, el creer en que el tomate se va a dar, en que el aguacate se va a dar, el creer en que los animales del rebaño van a engordar, el creer también precisamente en que vamos a vender, en que la estrategia de ventas va a funcionar, en que la toma de decisiones financieras o aquello que hicimos en la última reunión de finanzas va a tomar el rumbo adecuado, tiene también que ver mucho con la mentalidad ganadora, esa mentalidad que nosotros debemos ir construyendo con el tiempo y esa mentalidad en la que precisamente uno pues debe afianzarse en los momentos fáciles, pero aún más en los momentos difíciles. Recuerden que nacimos para ganar, y si nacimos para ganar, quiere decir que nacimos en un mundo que cada vez es más abundante. Nacimos en un mundo en el que nosotros somos merecedores precisamente de cada uno de esos recursos financieros, materiales. Como les he dicho en otros podcasts, pues la riqueza también tiene que ver mucho con los 4 cuadrantes en los que debemos ser ricos, ¿no? El cuadrante espiritual, el cuadrante material, el cuadrante físico y el cuadrante mental. Esos 4 cuadrantes del dinero, físico, mental, espiritual y material, tienen mucho que ver también con la mentalidad ganadora, ¿no? Es decir, estar en forma físicamente, hacer ejercicio, digamos, estar conectados con la fuente, con el Dios supremo, también pues tener, digamos, los recursos financieros suficientes en el bolsillo para hacer frente a todas aquellas cosas que queremos lograr y, claro está, pues estar al día con lo que tiene que ver con cada una de estas riquezas, ¿no? Física, espiritual, material y mental. Entonces, de algún modo, pues, la riqueza mental también hoy que forma parte tan importante, veíamos en el Salmil de la Candelaria la semana pasada como un hecho lamentable dejó un adulto mayor, digamos, con temas de salud mental que perdió la vida, ¿no? Entonces son temas que también deben empezar a tratarse dentro de la sociedad, porque tal vez cuando estamos deprimidos ni siquiera queremos ir al negocio, ni siquiera queremos abrir la empresa, no queremos embarcarnos dentro de un nuevo proyecto económico y financiero. Entonces, esa mentalidad ganadora va precisamente con todas aquellas cosas en las cuales nosotros queremos aventurarnos. A ver, claro está, de la unión de lo que es esa mentalidad ganadora más ciencia. ¿Qué tiene que ver la mentalidad ganadora? Bueno, la actitud positiva, sí voy a poder, sí lo voy a lograr, cada día estoy mejor. El dinero lógicamente viene porque yo me permito que venga a mí y creo todas las circunstancias necesarias e innovo, creo todas las ideas de negocio posible para que ese dinero viaje a mí. Trabajo con honestidad, con responsabilidad, con compromiso. Mi mayor activo es mi palabra. Esa es la mentalidad ganadora. Y está la parte científica en que debe ser ingreso menos ahorro igual a gasto, en que debo tener un fondo de maniobra, un fondo de emergencia. Recuerden ir precisamente a mi canal de YouTube y ver, por ejemplo, el episodio de finanzas personales donde hablamos de estos temas, ¿no? Luego, también tiene que ver con hacer un tablero de planificación, un diagrama de Gantt, en donde yo pueda dibujar qué voy a hacer semana tras semana. ¿Cuáles son mis grandes objetivos financieros del 2026? Vamos en la mitad del año, en la mitad del 2026. Todavía faltan 6 meses para concluir si usted está viendo este episodio de forma síncrona. Si no, ¿cuánto falta para terminar el año, no? Entonces muchas veces creemos que la mentalidad ganadora o la mentalidad perdedora tiene que ver solamente con las disposiciones del Estado o del gobierno. Sí, obviamente, si en el liberalismo se crean muchas más oportunidades que en el comunismo, claro está que es así. También lo hemos visto en otros episodios en donde he hablado precisamente de estos temas, pero construir una mentalidad ganadora también tiene que ver con un acto de fe en el que nosotros sabemos y concretamos que el éxito puede estar presente en nuestras vidas siempre y cuando accionemos las herramientas científicas, técnicas, más las herramientas de la mentalidad ganadora. Entonces, ¿cómo se construye esa mentalidad ganadora? ¿Lo hacemos de un día para otro? Lógicamente no. Tengo que identificar cuáles son las debilidades que poseo dentro de esa mentalidad que hoy por hoy no tengo. Debo empezar a leer libros como El toque de Midas,
Secreto de la mente millonaria, El hombre más rico de Babilonia. Tengo que empezar a leer libros como Padre Rico, Padre Pobre. Tengo que suscribirme a este podcast financiero, lógicamente. Tengo que empezar a activar dentro de mí esos conocimientos que hasta la fecha no he tenido. Reunirme con grupos que estén de empresarios, de comerciantes, de emprendedores que estén buscando los mismos objetivos que yo estoy buscando. Entonces ese engranaje que empieza a unirse es el que permite construir una mentalidad ganadora. Una mentalidad ganadora que va entendiendo que una gran fortuna se pierde $1 a la vez y que una gran fortuna también se construye $1 a la vez. Que esas decisiones que tomamos hoy impactan en el futuro. Ese posgrado que usted dejó de hacer, ese oficio que dejó de aprender, ese restaurante que abandonó por caprichoso. Miren que yo estoy en el medio de un montón de empresas familiares y en el medio de ese montón de empresas familiares me encuentro un sinfín de cuellos de botella, un sinfín de problemas que la mayoría ni siquiera tienen que ver con el área financiera, que es a la que yo me dedico, ni al área organizativa, ni gerencial, ni empresarial, sino que tienen que ver con los traumas de cada uno de esos trabajadores, de cada uno de esos niños cuando fueron, que luego se ven reflejados en las empresas como envidia, maltrato verbal, el no querer hacer las cosas, en las empresas familiares el pelearse con la cuñada, la mamá que pelea con el hijo y viceversa, que al final no dejan avanzar los negocios. A mí me gusta muchísimo un documental de Gustavo Cisneros, tuve la oportunidad de verlo hace cerca de 2 años, se llama Cisneros sin descanso y cómo Cisneros precisamente dice cuántas reuniones de Zoom al día tenía, cómo fue empoderando a la familia para dejar la generación de relevo. Entonces eso es parte también de la mentalidad ganadora. Tener un asesor y un mentor son partes de construir esa mentalidad ganadora. Recordando que la envidia es el peor de los males junto con el resentimiento. Envidia más resentimiento es igual a mentalidad perdedora. Envidia más resentimiento es igual a mentalidad socialista. Envidia más resentimiento es igual a no hacer las cosas que me tocan y que me corresponden y a través de las cuales yo quiero actuar. Pensar en cosas como que los ricos son ricos porque les dejaron herencia. ¿A cuántas personas conoce usted que le han dejado un montón de herencia y hoy no tienen nada? No tiene nada que ver con la herencia que se les dejó. Es más, una persona se puede robar $100 millones del gobierno y a la vuelta de 10 años no va a tener nada, porque cuando no se sabe construir dinero, cuando no se sabe hacer negocios, cuando no se sabe construir empresa, no importa la cantidad de dinero que usted se haya robado. Lo que importa es saber retener, saber acumular, saber innovar y saber crear. Entonces, la riqueza tiene y va mucho más allá solamente de crear un negocio o de tener una idea innovadora. Hay personas que llegan a mi oficina y a veces me dicen, cónchale Aldo, esa idea de negocio que acaban de abrir la tuve yo hace 5 meses. Ajá. ¿Y por qué no lo hizo? Si usted tenía la idea primero, ¿por qué no abrió el negocio? ¿Qué le faltó? Bueno, diríamos en coloquial venezolano y en coloquial gocho de donde yo soy, ¿por qué no las tuvo cuadradas para hacerlo? ¿Y por qué no lo tuvo? ¿Por qué no lo hizo? Porque es que tener la idea es lo más fácil del mundo. Pero llevar a cabo ese proyecto es lo verdaderamente complicado. Deslastrarnos de esos pensamientos que nosotros tenemos en los que creemos que somos los únicos dueños de la verdad y que no acepto asesoría de nadie porque aquí se hacen las cosas como yo digo. ¿Se acuerdan? Como hablaban nuestros abuelos. Aquí se hace esto porque yo solamente sé y nadie más sabe. El ojo del amo engorda al ganado. Si no empezamos a desmitificar esos paradigmas, ir al siguiente nivel financiero de nuestras vidas es complicado. ¿Y qué es lo que más nos detiene en esa mentalidad perdedora? Pues lo que más nos detiene es el miedo, la ausencia de confianza en el Creador, la ausencia de confianza en mí mismo, el sistema de creencias a través del cual he nacido, he crecido y el mismo sistema de creencias que lógicamente estoy aplicando en mis hijos. Entonces, la inteligencia financiera que deriva en una mentalidad ganadora tiene que ver en aquello como usted hace las cosas. Y creo que este capítulo es una joya precisamente para eso.
Me tomé el tiempo para analizarlo y para hacerlo con la mayor de las pasiones posible para que de algún modo en el transcurrir de estos 30 minutos la inspiración esté presente en su vida, pero para que empiece a cambiar las decisiones que hasta el momento usted ha tomado. Yo le pudiera hablar de los indicadores macroeconómicos y entonces, como alguien me escribía en ese documental de la Deutsche Welle, prendí la linterna, en el documental de la Deutsche Welle me decía que, claro, es que como yo soy asesor financiero, pero claro está, y es que yo he visto en mi vida precisamente cómo se construye la mentalidad ganadora y cómo pueden cambiar las cosas cada vez que nosotros, digamos, buscamos las soluciones a cada uno de esos pequeños problemas que se nos presentan en la vida. ¿Saben qué es difícil? Cuando se nos presentan problemas de salud, cuando ya la vida se detiene y no hay forma de mirar atrás. Hay gente que toda la vida dice, ay, yo toda la vida he querido vivir en la playa. Pues váyase a vivir en la playa. No entiendo. Para mí esas son cosas que a veces son como inconcebibles, ¿no? Yo toda la vida he soñado con vivir en Europa. Pues váyase a vivir a Europa. El día que yo me quise ir a vivir al extranjero, pues me fui. Lo he hecho 2 veces en mi vida. El día que yo he querido parar, pues he parado. El día que yo me quiera ir a vivir en la playa, pues lo voy a hacer. Porque hay una planificación para eso. Hay un estado del bienestar propio y no más allá del estado de bienestar que me puede, digamos, prometer el Estado. Entonces muchas personas tienen problemas financieros porque esta persona que me escribía decía Made in Colombia, pero estaba pasando trabajo in Germany. Entonces los mismos problemas los tenía en Colombia, los mismos problemas se fueron a Alemania, ¿no? Entonces nada, tenía que ver una economía como la colombiana, que es una economía de 600.000 millones de dólares, y se va a la primera economía de Europa y también tiene los mismos problemas económicos. Entonces el tema no era macroeconómico, el tema no era el Estado, el tema no era el crecimiento económico o la inflación o la devaluación, sino que el tema tenía que ver precisamente con la mentalidad perdedora que tiene esa persona, porque tenía problemas financieros aquí y luego tiene problemas financieros allá. Entonces, ¿de quién es la culpa? Como dice el libro, de la vaca. Y es que las oportunidades jamás van a llegar a tocarnos la puerta. Las oportunidades van a llegar cuando nosotros mismos empecemos a buscarlas. Cuando hagamos ese diplomado, ese curso, ese taller, vayamos a esa conferencia, hagamos el curso para aprender a cocinar, para aprender un oficio, para ser carpinteros. Allí es que donde van a aparecer las oportunidades, pero antes no. Si yo creo que las cosas van a pasar por arte de magia y empezar a decir, no, lo que pasa es que él tuvo suerte. Ah, claro, el vecino porque el papá era millonario. Ah, claro, aquel porque se enchufó con el gobierno. Ah, claro, aquel porque la pegó. Ah, claro, aquel porque se ganó la lotería. Ah, claro. Entonces usted busca tantas excusas que la mentalidad perdedora ya forma parte de su vida y deslastrarse de eso es completamente difícil. Los países económicamente construyen bienestar o lástima. Eso sí, hay países que construyen el estado del bienestar y hay países que construyen el estado de la lástima, ¿no? ¿Y cuántos años hemos estado en el estado de la lástima en toda Latinoamérica, por ejemplo? ¿Cuántos años hemos estado en la queja continua y en la queja constante porque pobrecito? Es más, 300 años después, todavía seguimos quejándonos que los españoles nos cambiaron espejos por oro. Pero yo les pregunto, ¿sabemos lo que es el valor de uso y el valor de cambio en economía? ¿Qué es el valor de uso y el valor de cambio? En ese momento hubo un intercambio. Para los indígenas fue supremamente importante verse el rostro y para los españoles fue aún más llevarse el oro. Pero para ambos fue un trueque completamente natural. No hubo un aprovechamiento. ¿Y qué pasa cuando un empresario se gana el 5.000%? Si el mercado lo permite, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo resolvemos este fallo de mercado si no es con más oferta dentro del mercado y dentro de los negocios? Si usted está en desacuerdo con que exista un mercado monopolizado, pues genere usted las ideas de negocio suficiente para acabar con ese monopolio. Ese es el verdadero trabajo de los emprendedores y de los comerciantes: generar riqueza, generar empleo, generar abundancia, generar el estado del bienestar y no el estado de la lástima. No el estado de la queja constante en la que muchas veces se encuentran nuestros connacionales y lamentablemente terminamos perdiendo todo porque no somos capaces de llevar nuestros negocios, nuestras finanzas personales y nuestra vida al siguiente nivel.
El economista Joseph Schumpeter, que hablaba del empresario innovador, dice que no veía al empresario como un simple buscador de dinero, sino como alguien motivado por el impulso de luchar, de ganar, de triunfar y precisamente de concretar el éxito, el cual pues estaba arraigado precisamente a la innovación. Innovar es crear algo nuevo. El ganador del premio Nobel, Kahneman y Tversky, hablan también sobre la adversión a la pérdida. Para ganar, el cerebro económico debe reconfigurarse. La gente común teme perder el doble de lo que está dispuesto a ganar. La mentalidad ganadora se construye cuando se mitiga la adversión al riesgo irracional a través del cálculo y a través, lógicamente, de la educación financiera. Por ello es tan importante el tema de las expectativas financieras, el tema de las expectativas positivas, porque a través de estas expectativas positivas nosotros podemos empezar a reconfigurar nuestra mente. Identifiquemos por qué nos da tanto miedo perderlo todo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando tenemos una quiebra financiera, por ejemplo? Claro está, si tenemos una quiebra financiera y no nos volteamos para decirle a los acreedores, disculpen, perdón, si no me escondo, corro, no doy la cara. Imagínense lo que un pequeño mercado puede pensar de ello, ¿no? Y eso suele pasar en muchas de nuestras ciudades, en donde lamentablemente ahí es cuando el empresario pasa de ser una oveja a convertirse en nada más que el lobo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado, entonces, en una crisis financiera o en una corrida de bancos completa, solamente salva una porción de las personas afectadas por esta crisis? Entonces, también tiene mucho que ver con las acciones que en conjunto el Estado del bienestar, los ciudadanos o los agentes económicos engranan entre sí para lograr una mentalidad ganadora. Una mentalidad que a través del emprendimiento, del comercio y de los empresarios logren la mayor cantidad de soluciones posibles para que entonces su población vea toda su capacidad productiva, toda su capacidad imaginativa puesta al máximo y entonces así logren precisamente crecimiento y desarrollo económico. El empresario pues hace el acto de fe más grande de la historia al confiar, imaginemos lo que hace un agricultor, ¿no? Que deja de las manos del clima, de las estaciones, de lo que pueden ser las semillas, para precisamente lograr no solamente colocar el pan en su mesa, sino llevar el pan a la mayor cantidad de personas que sea posible. Lo mismo hace cada empresario cuando arriesga todos los ahorros de su vida en pro de un sueño, en pro de un negocio, en pro de construir rentabilidad y utilidad para seguir reinvirtiendo y seguir haciendo las soluciones necesarias para que un negocio pueda perdurar en el tiempo. Porque es que un negocio no perdura en el tiempo por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que ver con las decisiones financieras que cada uno de los miembros de ese equipo de trabajo toman, que cada uno de esos miembros de la junta directiva está dispuesto a colocar. Imagínense una persona que se endeuda a tal punto que tiene todo el mejor acto de fe en creer que su negocio va a caminar, en creer que su negocio va a ir hacia adelante. Y de eso precisamente se trata ser empresario. Pero, ¿cómo puede opinar una persona que jamás ha pagado una nómina, por ejemplo? ¿Cómo puede opinar una persona que jamás ha construido nada? Por eso, debemos buscar consejos en aquellas personas que están donde yo quiero estar. Y no en aquellas personas que son parte del montón. De eso se trata la mentalidad ganadora. Y ya que vamos llegando al final de este episodio, quiero recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube, a buscarnos en todas las redes sociales como @Aldo_Contreras S, a comentar, a darle like, recordando que así podemos llegar a más personas en este canal, que ha sido un objetivo financiero del 2026. Ganar y ser abundante es bueno. Ganar y ser rico es bueno. Tener mentalidad ganadora es bueno, la riqueza es bueno, la riqueza material y la prosperidad financiera son buenos, pero nuestro sistema de creencias muchas veces nos dice que eso no es así, que los ricos son malos, que X o Y persona lo hizo por envidia, por codicia, y esos pensamientos a veces vienen a nosotros cuando menos creemos, ¿no? Entonces el primer paso para cambiar de una mentalidad perdedora a una mentalidad ganadora tiene que ver con identificar qué pensamientos negativos tiene usted,
¿Qué piensa usted sobre el dinero? ¿Qué piensa usted sobre la riqueza? ¿Qué piensa usted sobre los empresarios, sobre los comerciantes? ¿Qué piensa usted precisamente en torno al dinero? Y de allí se construye precisamente esa mentalidad ganadora. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio de este podcast financiero. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.